Muy buenas, mi nombre es Dietmar Carlos Guarana Garamendi y hoy estamos en Los protagonistas hablan. El día de hoy abarcaremos el tema de la educación en el Perú y ahora tengo a mi entrevistado el cual podrá hablarnos un poco acerca de esto. El señor Ángel Luque Velarde, el cual es docente de educación secundaria del Colegio Los Olivos College. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, señor? Muy bien, muchas gracias. A gusto de escuchar las preguntas que me vayan a hacer. Bueno, coméntenos, ¿qué lo motivó a convertirse en docente y cuánto tiempo lleva enseñando? Llevo 37 años en la docencia. Me motivó el deseo de trascender, porque uno debe buscar la trascendencia en lo que está haciendo. Y para ello fui descubriendo poco a poco en la enseñanza que era mi verdadera vocación y enseñarlo con pasión para que los alumnos realmente adquieran el aprendizaje que todos queremos que se dé. Claro, a uno siempre tiene que apasionarle algo. Exacto. ¿Cómo cree que ha cambiado la educación en nuestro país desde que usted empezó a impartir educación? Se ha ido aplicando diferentes sistemas educativos ya desde los años 70 acá en el país y por un lado ha mejorado algunos aspectos, pero por otro no. Entonces, desgraciadamente la educación en Perú se encuentra en UCI. Está en una situación muy delicada y que requiere urgente un cambio profundo en muchos aspectos. Claro, eso siempre se toca, siempre se dan cuenta cómo nuestro nivel educativo está por los suelos. ¿Cuál es su filosofía de enseñanza? ¿Qué métodos utiliza para fomentar el aprendizaje en sus estudiantes? Diversos métodos que se han ido dando en la educación a lo largo del tiempo. Primero métodos de grandes personajes, como por ejemplo el método Montessori, el método constructivista, el método de investigación, el método de proyectos. O sea, los métodos se van utilizando de acuerdo a los contenidos que uno va trabajando, de acuerdo a los alumnos que va teniendo. En el área de sociales, que es donde yo trabajo, trabajamos mucho la parte del método de investigación, que los chicos investiguen, y también el método crítico, ¿no? Que ellos lleguen primero a través del conocimiento a discernir y a inferir, que es lo más importante, a través de opiniones, a través de juicios críticos. Entonces para eso utilizamos estos métodos que mencionamos. Claro, y más cuando usted trata con jóvenes. Exacto, adolescentes. Que es a unos no tanto como que les guste tanto investigar, pero ahí se les va incentivando un poco. Por supuesto, se le dan los medios, las herramientas para que lo hagan. Muy bien. ¿De qué manera los padres podrían involucrarse en la educación de sus hijos? No solo pudieran, deberían. Desgraciadamente, bueno, hasta hace 50 años, 40 años, cómo era la composición familiar. La mamá era ama de casa y el papá trabajaba. La mamá cuidaba al niño hasta los 5 años y a partir del 6º año recién empezaba el colegio. Esa es la realidad hace 40, 50 años atrás. Hoy se ha revertido. Ahora papá y mamá trabajan, dejan encargados a los hijos con abuelitos, con tíos. Ya no hay un seguimiento al pequeño, ya empiezan a estudiar a partir de los 2 años, 3 años en los colegios. Entonces eso ha repercutido en una dejadez, una indiferencia de parte de los padres en la educación del hogar. El colegio no va a solucionar la parte formativa, el colegio apoya, orienta, estimula, pero nada más. La educación se tiene que dar en el hogar y desgraciadamente no se está dando en la mayoría de las familias. Claro, siempre se dice que la educación, la primera, siempre viene de casa. Por supuesto. Ya el colegio obviamente lo complementa. El colegio es el fiel reflejo de la educación que traen en su casa. Y cuando traen una educación distorsionada, una educación o una falta de educación, entonces ya el colegio no puede hacer milagros, ¿no? Exacto, eso ya puede influenciar también cómo el estudiante ya se destaca en el colegio. Exacto. Se puede Ahora, en este momento hay una crisis familiar relacionada con la parte educativa. No es que los padres tengan que enseñar los cursos, sino la parte de valores. Y ahí está la crisis en la parte de valores. Exacto.
En su experiencia, ¿cuál cree que sean las mayores problemáticas que afronta la educación? Ya. Uno, en cuanto a la infraestructura, adolecemos de escuelas bien equipadas. Muy pocos colegios tienen todos los medios que se requiere para una educación de calidad. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos 524.000 docentes en todo el país, de los cuales desgraciadamente el 80% no está bien capacitado, el 80% no domina el tema que trabaja, no sabe manejar el aula adecuadamente. Entonces hay un nivel de mediocridad tremendo en cuanto a los docentes. Solo un 20% sí llega a ese nivel de calidad. ¿Las escuelas privadas son mejores que las públicas y por qué lo considera así? Las escuelas privadas son mejores en la parte tecnológica, en la parte de convenios nacionales e internacionales con instituciones, en la parte económica. Pero en el resto ya no hay diferenciación. En el resto, los profesores del Estado, de los colegios públicos, en estos momentos están en mejor situación económica y están en mejor condiciones profesionales. A diferencia de los profesores, de los docentes de colegios particulares, que hay muchos que no son docentes y que económicamente no están mejor en cuanto a sueldo. ¿El sistema de evaluación realmente sirve para demostrar si se ofrece una buena educación? Un examen es referencial. Un examen tiene que reflejar el nivel de aprendizaje que ha llevado el alumno. Debería de cumplir esa función. Por lo tanto, una evaluación tiene que ser formativa. Tiene que ser una lista de preguntas variadas que lleven justamente ese objetivo, ¿no? De una comprobación del nivel de aprendizaje que ha llevado el alumno. A eso te tiene que llegar. ¿Usted considera que el programa Cali Warma es un buen programa para alimentar a los estudiantes en el Perú? Es un buen sistema, se creó con esa intención de que sea realmente para dar alimentación a los alumnos del colegio público. Se sigue cumpliendo, pero a veces hay momentos en que no cumple el objetivo en cuanto a la calidad de la alimentación que se da a los alumnos, ¿no? En varias ocasiones la alimentación no ha sido la adecuada, algunos productos han estado malogrados, ha habido intoxicaciones, entonces, pero el sistema en sí sí es bueno y debe continuarse. ¿Cree que la infraestructura de los colegios tiene de verdad una fuerte influencia en la educación de los estudiantes? Ayuda, no es todo, pero sí ayuda definitivamente una buena infraestructura, ¿no? Una buena infraestructura en cuanto a las aulas, en cuanto a la iluminación, en cuanto a las herramientas tecnológicas, sí, ayuda definitivamente. Siempre y cuando se den las condiciones para que se dé el aprendizaje, ¿no? El encargado de todo esto es el Ministerio de Educación, de mandar todas las herramientas, de construir las aulas y definitivamente ayuda. ¿Qué piensa usted de la ley de la reforma magisterial? ¿Y qué opina de lo que hizo el Congreso con ello? Lo que se ha aprobado en el Congreso considero que no es lo más adecuado porque los cerca de 1.500 docentes que salieron desaprobados en uno de los exámenes, ahora de pronto lo están restituyendo en las clases. Son profesores que han sido desaprobados y no lo considero ético, ¿no? En todo caso han debido de dar otro examen para comprobar y demostrar que realmente están preparados. ¿Cómo surgió la ley de reforma magisterial?
La ley de reforma magisterial se aplica a los colegios públicos, a los colegios estatales. Eso empezó justamente con el gobierno Toledo, con este cambio no solo de sueldos, sino también de la creación de la reforma magisterial. Se trabaja a través de escalas con los docentes nombrados, no contratados. Y son en total 7 niveles a que se puede llegar. Y en cada nivel, cada 3 años, hay exámenes para subir de nivel, ¿no? Entonces, justamente la motivación es la parte de la meritocracia, ¿no? A más estudios, más posibilidades de subir de nivel. El que llega al 7º nivel es el que tiene maestría, doctorado, 2 o 3 idiomas. Y son los que ganan más, por lo tanto. Que no es la mayoría de docentes, estamos hablando de un 2-3% de los docentes en el Perú. ¿Piensa que el Estado le da la importancia que merece la educación? Si es que le ha dado la importancia, desgraciadamente no. Y para muestra un botón. Desde el año 2000 se crea una evaluación internacional. El año 2000. La UNESCO junto con la OCDE, que es un organismo internacional de desarrollo y economía, crearon una prueba llamada prueba PISA. En esta prueba PISA, para contarte la historia, que poca gente lo sabe, esta prueba se da cada 3 años. Se invita a los mejores alumnos de los países. Entonces, en el año 2000 se invitó a 42 países, uno de ellos el Perú. Gobernaba en ese entonces Fujimori. Y con la venia del ministro de Educación de esa época, se mandó a los mejores estudiantes de 15 años, de tercero, secundaria, de cuarto y quinto, a dar esa prueba. Resultado, quedamos en último lugar en esa prueba, demostrando para el mundo que el Perú tenía en el año 2000 la peor educación del mundo. Eso es lo que significaba. ¿El sistema educativo peruano podría llegar a ser tan grande como el de países mejores desarrollados? ¿Cómo cree que podría llegar a darse eso? Siempre y cuando tengamos una reforma educativa profunda, ¿no? Profunda. En los años 50, el gobierno de Odría hizo algo espectacular. Se creó la GUE, las grandes unidades escolares. Y estoy diciendo que sus tíos, sus abuelos han estudiado ahí. Grandes personalidades y deportistas estudiaron en la GUE, las grandes unidades escolares, en los años 50. Y eso 20 años después se vio reflejado, por ejemplo, en el deporte, ¿no? En los años 70 llegamos a ser campeones sudamericanos en casi todas las disciplinas deportivas, ¿no? En natación, con Johnny Bello, en atletismo, en el fútbol, le ganábamos hasta Brasil, ¿no? En el año 75. En el vóley, lo teníamos pisado Brasil. Y digo Brasil porque en los 70 no se pensaba pues en Chile, en Colombia, no tenía nada de nivel en el vóley. En el básquet fuimos campeones sudamericanos, le ganamos a Brasil, tanto de varones como de mujeres. ¿Qué país cree que sea líder en educación? Los países asiáticos que han tomado la iniciativa de hacer una verdadera reforma educativa profunda, teniendo en cuenta la infraestructura, teniendo en cuenta las metodologías, las tecnologías. ¿Cómo calificaría la educación actual en el Perú? Mediocre. Una educación mediocre, una educación burocrática, una educación de papeleos, una educación que, si te das cuenta, los padres están absorbidos por el trabajo, los docentes están absorbidos por el trabajo documentario, todos estamos absorbidos y el perjudicado es el alumno, ¿no? Entonces hay que buscar un sistema educativo práctico, pragmático, que permita que se recupere lo que se está dejando de lado, ¿no? Tanto en las familias como en los docentes. Bueno, lamentablemente se ha acabado el tiempo. Así que ya lo han escuchado, ese es el tema que estamos abordando, esta es la problemática que hay. Lamentablemente ha habido más malo que de lo bueno.
y es muy triste que esto pase porque podríamos mejorar, pero lamentablemente no queremos.